¿no? Entonces, nada, Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos en Vigo y en donde escuchen. Qué alegría es que es una maravilla estas oportunidades que tenemos de estar 8:30 de la mañana en México y ustedes por la tarde en España, pudiendo compartir. Además, en lo que más me gusta hacer, que es los temas educativos. Como bien decía Mariano, yo me dedico sobre todo a la educación. Tengo muchos años trabajando en colegios y actualmente en un corporativo de colegios, en una red de colegios en Guadalajara, México. Y de manera, como bien decía, de hobby, llevo un podcast que en realidad son unas pláticas grabadas sobre diferentes temas más del día a día. En cambio, los temas educativos, pues eso sí es mi labor diaria. Entonces, si les parece, iniciamos. Voy a poner una presentación, pero eso sí, yo les pido que interrumpan cuando quieran. Si tienen algún comentario que hacer o alguna duda que plantear, por favor, háganla, aun cuando a final de la sesión vaya a haber un espacio para preguntas, comentarios, etcétera. Si necesitan hacerlo en algún momento, los que están en este momento conectados, bienvenidos, adelante. Bien, entonces comparto pantalla y empezamos con este tema que a mí me encanta, la verdad, que es algo, a mí me parece básico, el optimismo. El optimismo es una actitud de las personas que saben estar consigo mismas. Y en ese sentido, educar en optimismo es también la actitud de un padre, de una madre de familia que entiende lo mejor que tiene ser un educador en el hogar. Y es transmitir lo bonito de la vida. De eso se trata. Por eso, uno tiene que partir de la base y es una realidad. La vida no es perfecta. O sea, tenemos demasiados problemas. Y asuntos de dinero, problemas familiares, hasta el clima nos causa problemas. No se diga de luego la situación que a veces pasa el país, con el gobierno, el desempleo. A ver, razones para pasarla mal, hay muchísimas, muchísimas. Pero sin duda, la vida que no es perfecta, es mejor afrontarla con una sonrisa. Cuando ponemos una sonrisa, vamos, todo cambia, todo se hace mucho más llevadero. Por eso mismo, me parece que una persona optimista ayuda a que la vida no solo se vea mejor, sino también a llevar mejor la educación de los hijos. Por eso quiero plantear estas características de una persona optimista que pueden aplicarse, insisto, a cualquier realidad, pero en este momento concreto será interesante aplicarlas a la educación de los hijos. Una primera característica de las personas optimistas es que siempre tienen un comentario positivo. Siempre. Son aquellas personas fabulosas que en cuanto te ven te dicen, oh, pero qué guapa luces hoy. Oye, qué bonito está este traje que te has puesto. Siempre tienen un buen comentario, pero mira qué buen día tenemos el día de hoy. Y entonces eso inmediatamente pone una sonrisa en los demás. Porque tal vez si yo no venía con los mejores ánimos, ese comentario optimista me hace voltear a ver una realidad que también es verdad, que las cosas van bien, que hay cosas muy bonitas. Y en la educación esto es básico. Claro, hombre, podríamos nosotros desde el primer momento del día mirar a los hijos y decir, bueno, pero pues, a ver si ya te vas despertando. O mira esos cabellos que traes. O sea, podríamos simplemente decir cosas negativas. Pero la persona optimista busca el comentario positivo. Esta es una cita de Santa Teresa de Lisieux, qué pena, ¿no? Mañana es Santa Teresa de Ávila, pero bueno, esta cita era muy buena, de Santa Teresita. Decía ella, que fíjate bien, ella compartía el monasterio, pues evidentemente con otras monjas, y como en todos lados, pues uno se lleva mejor o peor con ciertas personas. Había una en concreto que es que híjole, no podía con ella porque era nefasta, bueno, al menos así lo dice Teresita. Pero ella se esforzaba y muchísimo porque aquello no se notara. Y entonces esta es su reflexión.
O sea, cuando veo los defectos de tal o cual hermana que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes, sus buenos deseos. Pienso que si le he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad. Y que incluso lo que a mí me parece una falta puede ser debido a un acto de virtud. ¿Qué te parece? Porque es que esto es interesantísimo. A mí me parece que cuando uno se fija en las cosas buenas de los demás, incluso puede descubrir que hay cosas maravillosas. Y en concreto en los hijos. Tal vez yo podría estarme fijando en todos los defectos que tienen y que seguramente los tienen. Pero cuando pongo atención a las virtudes que tienen mis hijos, cuando veo que, y es más, yo te animaría a hacer este ejercicio. Enlista a tus hijos, uno es rápido, si tienes 6 será un poco más lento el asunto, pero enlista a tus hijos y entonces al lado de cada uno de los nombres, escribe 2 virtudes que tiene tu hijo, 2 características súper buenas que tiene. Te vas a encontrar muchísimas más. Yo digo que te refieras a 2. Y que entonces, de aquí en adelante, cada vez que veas a Luisito, digas, mira, Luisito el simpático. Y cuando veas a Pilar, Pilar la alegre. Y cuando veas a Hugo, es Hugo el lanzado, el valiente. Porque entonces al ir descubriendo cosas positivas en los hijos, también vemos, atención, también vemos que nuestro trabajo va más o menos bien, que estamos haciendo un buen trabajo y eso nos vuelve a poner una sonrisa. Porque sin duda el trabajo de ser padre, madre de familia, pues tiene sus dificultades. Pero cuando vemos el crecimiento de los hijos, eso nos anima una vez más. Por eso siempre un comentario positivo, siempre. Y entonces a la primera ocasión que veas a uno de tus hijos, decirle, hijo, ¿cuándo te quiero? Si es que no hay otra razón que decir, ¿eh? Porque seguramente te encontrarás que qué bien hizo su tarea o qué bien dejó el cuarto de ordenado. O tal vez no está nada ordenado, ¿eh? Pero está ventilado y a algo puedo decir. El punto es encontrar algo positivo en las cosas que hacen los hijos. Esa es la primera característica de una persona optimista. Ahora, evidentemente tiene muchas más características. Porque una persona optimista sabe hacer cumplidos. No solamente ve lo positivo, sino que lo dice. Y aunque más o menos mezclé en la descripción anterior esta segunda característica, quiero centrarme más en ella. Porque cuando uno sabe decir cosas buenas, eso anima a los demás. Te cuento una anécdota muy simpática de un buen amigo mío. Este amigo, hace unos años, cuando llegaba la Cuaresma, decidió hacer un sacrificio distinto a los usuales. Ya sabes, ¿no? Los usuales, voy a dejar de fumar, no voy a comer postre, me voy a bañar con agua fría, no sé, típicos sacrificios de Cuaresma. Pues este se planteó, Jorge, mi amigo, se planteó, cada vez que vea a alguien, voy a decirle una cosa agradable. Y entonces eso. De hecho, me sorprendió en cuanto me vio, me dijo, oye, qué bien luces hoy. Dije, caray, ok, gracias. Entonces, él, cada vez que veía a una persona, buscaba algo en lo que hacer un cumplido. Buscaba una de sus virtudes o una de las cosas que hace bien para señalarla. Ahora, también, Jorge es un tipo muy realista, ¿no? Decía, a veces no me encuentro nada, ¿eh? Y entonces contaba él que cada día tenía preparado un chiste, una broma que hacer. Entonces, si no encontraba algo positivo, pues contaba su broma y listo. Alegraba el día a los demás. Ese era su sacrificio de Cuaresma. Pues yo creo que en la labor de ser padre de familia, que también es muy sacrificada, cuando uno se centra en hacer cumplidos, eso ayuda a que se refuercen las conductas positivas. Pero es que nos cuesta mucho hacer y mirar primero lo positivo. Nos cuesta mucho, es una realidad.
O sea, es mucho más fácil voltear a ver las cosas negativas. Es más, si en este momento te pregunto por tu marido, por tu mujer, y digo, a ver, ¿cómo es? Es probable que me envistes 2 o 3 cosas positivas, pero en la cabeza te salgan muchas más cosas negativas. ¿Qué hacemos? Es la vida, nos cuesta trabajo cuando es tan bonito. Pero bien dice Antoine de Saint-Exupéry que lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Bueno, eso es plantearse que siempre hay algo agradable en los demás. Siempre. Nos cuesta trabajo verlo, pero está. Seguramente está. Y aunque nos cueste trabajo, la realidad es que vemos muchas más cosas positivas de las negativas, pero no las señalamos. A medida que empecemos a mirarlas y señalarlas con más rotundidad, también encontraremos que las cosas salen mejor. Por eso, te animaría a hacer este trabajito muy sencillo. Te voy a dar un minutito para que lo hagas. ¿Qué cosas positivas hace tu hijo que a veces te molestan? Piénsalo bien. Hay cosas positivas, por ejemplo, tal vez tienes un hijo muy chistoso, muy bromista, y eso me molesta que sea tan bromista, porque no se toma nada en serio, pero es una cosa positiva, fíjate bien, es una cosa muy positiva, muy buena. Tal vez tu hijo es de los que no se calla nada, y es un niño, una niña muy sincera, muy clara, que dice las cosas como son. Y eso puede molestar porque a veces es imprudente. Pero es muy bueno que sea sincero. ¿Quieres su opinión? Te la va a decir siempre. Haz una lista de cosas positivas que te molestan para que puedas reconocer que hay cosas que tiene tu hijo muy valiosas y que tal vez no estás poniendo atención. Te doy un minutito para que lo hagas. A veces es más fácil incluso si empiezas por esas cosas que te molestan, porque seguramente tienen algo de positivo. Y esa es la segunda parte de este trabajo. Probablemente si estás viendo este video en diferido, igual y necesitas poner una pausa al video para dedicar un poquito más de tiempo. Porque esa segunda es cosas negativas que podrían tener su lado positivo. Y aquí me encantaría que le metieras imaginación, creatividad. Te cuento una anécdota antes de que empieces a hacerlo. En una ocasión di esta plática a padres de familia de universitarios, en vivo. Esto sí fue en vivo y en directo. Y fue muy simpático porque lo que les pedí hacer fue que voltearan a ver al de al lado, se fijaran en algo negativo, que eso fue muy rápido y noté inmediatamente las sonrisas de la gente, y después que trasladaran eso negativo en algo positivo. Fue divertidísimo. A mí lo que más me divirtió fue cuando ya les pedí que contaran un poco, uno de ellos levantó la mano y dijo, un señor decía, no, mi hijo me acaba de decir que qué lindo que tengo perros en la casa. Claro, tenía pelos del animal, no encima de la gabardina. Bueno, eso es ver algo positivo en algo que es evidentemente negativo. O sea, que uno ande sucio con pelos del perro no es agradable. Pero cuando de ahí encuentras que, claro, si tiene animales en la casa, si tiene perritos, es porque seguramente los cuida bien. Y si tiene el pelo encima es porque los acaricia y los mima. Y eso es una cosa súper positiva. Bueno, me parece que en muchas ocasiones no encontramos lo positivo de nuestros hijos porque no ponemos atención. Entonces, por eso te animo, te doy un minutito más, te animo a que termines esta reflexión. ¿Qué cosas negativas de tu hijo tienen su lado positivo? Piénsalo un poco.
platicando este tema con otros padres de familia, por ejemplo, comentaban, es que mi hijo se quiere meter en todo. Es un metiche, o sea, todo quiere saberlo. Lo que tiene su de positivo es que seguramente será un niño que siempre salga de dudas, que siempre se entere de las cosas y no solo se deje llevar por lo que sepa. Maravilloso, es una cosa súper positiva. O tengo un hijo que es súper gritón. Lo que tiene positivo es que nunca necesitará un micrófono, que siempre se hará escuchar. Y eso es una cosa muy buena. Vamos, que si le buscas lo positivo a los defectos, por lo menos te ríes. Ahora estoy pensando que mientras venía de camino aquí a mi oficina, híjole, había una persona que iba delante de mí, que iba lentísima, y yo traía un poco de prisa, soy un poquito acelerado para manejar y para conducir, decimos en España, ¿no? Y el caso es que ya yo traía este tema en la cabeza y dije, bueno, seguramente será alguien que viene contemplando el bonito día que tenemos hoy en Guadalajara. Y eso me quitó a mí el problema de encima. Me sentí mucho más tranquilo. Porque eso es parte del ser optimista, del no centrarse en lo negativo. Ahora, tercera característica de las personas optimistas. Ve en los fracasos oportunidades de crecimiento. Y esto para la educación de los hijos es básico, esencial. Porque, a ver, constantemente tenemos errores. Constantemente nuestros hijos dicen o hacen cosas que no nos gustan. Y nosotros podríamos estar simplemente centrados en lo mal que lo hacen. Y en cambio, cuando nos fijamos en lo positivo, voy a acercarme este videito porque no se verá muy bien. Cuando nos centramos en lo positivo, que sí pueda hacer tu hijo, pues entonces vemos que aquel error es una oportunidad de que aprenda más. Y entonces yo te animaría a que le ayudes a equivocarse. ¿Sí? Le ayudes a equivocarse. Me explico. Cuando ayudamos a que los hijos, cuando permitimos que los hijos hagan cosas, siempre se van a equivocar. Y yo tengo que saber que los hijos se equivocan. Pero entonces partiré de la base de que seguramente cualquiera de ustedes podría completar esta expresión. Lo que pueda hacer tu hijo, no lo hagas tú. Obviamente, no lo hagas tú. Deja que tu hijo empiece, intente, haga lo que pueda. Y entonces verás cómo él va creciendo. Evidentemente, la primera ocasión que quiera tender la cama, pues verás que aquello está terrible, ¿no? Porque probablemente las sábanas habrán quedado maltrechas debajo del edredón. Pero bueno, es un intento. Y entonces estamos viendo una oportunidad de crecimiento. Porque al fin y al cabo, él podrá ir aprendiendo cómo hacerlo mejor. Claro, si tú te entrometes y no le permites que él se equivoque, vas a criar a un holgazán. Porque tu hijo, tu hija, no tendrá elementos para hacer las cosas. Y no solo un holgazán, sino cuando intente hacer las cosas por su cuenta, viene la frustración. Porque simplemente no sabe encontrarle el aprendizaje a una equivocación. Esto tú se lo puedes transmitir. Por eso enfocarse en lo positivo. La inseguridad limita. Y si yo lo que transmito es, tú no sabes hacer las cosas, imposible que mi hijo, que mi hija, ganen seguridad para lanzarse a hacer otras. Porque si yo le estoy avisando constantemente de los peligros, lo haré un miedoso, una miedosa. Y entonces no se animará a emprender algo porque tiene miedo al fracaso. Y si ante las dificultades, en vez de acompañarle, le obligo, le sermoneo porque hizo algo mal, le critico, lo comparo, me dirá, no, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? Incluso con gestos, echo todo a perder. Porque entonces no educo en positivo. No muestro lo optimista que puede ser la vida. Ahora, sabiendo que el optimista no vive en un mundo sin problemas.
Evidentemente no, son muchos y son evidentes. No es verdad, no es verdad que el optimista no vea problemas, pero en cambio sí ve que se aprende de aquello que ha salido mal. Y entonces esta es una reflexión que ayuda mucho para la educación de los hijos y te animaría a hacerlo constantemente. Cuando tu hijo o tu hija se equivoque, antes de regañarle, antes de reñirle, pregúntale, hija, ¿y qué aprendiste de esta equivocación? Esa reflexión le ayudará entonces a hacerlo mejor la próxima vez. Porque si solo me estoy fijando en lo que tendría que haber hecho bien y entonces actúo con un cierto defecto espantoso en la educación, que es el perfeccionismo, porque mis hijos nunca van a ser perfectos. Si yo trato de enfrentarles con ese perfeccionismo, lo que voy a hacer es achicarlos en vez de que crezcan. Yo necesito entonces que mis hijos aprendan de las lecciones. Y cuidado con esto. No se trata nada más de que yo le pase la lección a aprender. Porque entonces tal vez eso, mi hijo no hizo la tarea y sacó una mala calificación. Y yo me pongo como energúmeno. Y entonces le grito y tal y tal. Con eso no conseguiré nada. ¿De acuerdo? Ponle tú que no me enojo, no me enfado por eso, sino que trato de, a ver, hijo, y entonces, ya que no entregaste la tarea y sacaste mala calificación, debes aprender a que tienes que hacer las tareas antes incluso del momento en que hay que entregarlas. Pero entonces le estoy pasando yo la lección. Él no está aprendiendo nada. Lo mejor es evidentemente que yo le pregunte, hijo, ¿y qué aprendes de esto? Y él solito lo va a hacer porque, a ver, no son tontos, es tu hijo, no es tonto, no lo es. Uno permite que te muestre lo que ha aprendido. Yo opino que ser optimista es ser realista. Porque la gente dice por allí que se necesita una cierta dosis de pesimismo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ser optimista es ser realista. Una persona que ve las cosas solo desde el ámbito negativo está viendo solo la sombra del cuadro. Y si en una pintura yo solo me fijase en las cosas oscuras, no vería lo bueno que tiene el cuadro. En cambio, cuando soy consciente de que una pintura requiere de cierta sombra para que aquello tenga profundidad y sea algo armonioso, entonces soy una persona optimista, porque me doy cuenta de la realidad. Y la realidad es que claro que existen sombras, pero no me puedo centrar en ellas. Ser optimista es ser realista. Y yo quiero ser una persona realista. Yo quiero educar en la realidad a mis hijos. Eso es hacerlo con optimismo, porque siempre habrá algo positivo que sacarle de esa equivocación. Porque hay muchas cosas positivas que hace tu hijo y que tal vez no estoy viendo. Bien, cuarta característica. Las personas optimistas obviamente tienen una alta autoestima, porque saben fijarse en lo bueno que hacen. Y entonces, en ese sentido, reconocen evidentemente sus defectos, pero también sus virtudes. Y eso es muy importante. Incluso es necesario que ayudemos a que nuestros hijos no maquillen la realidad. Me explico. Me lo topo constantemente en personas, por ejemplo, que piden trabajo. Me llega un currículum y entonces dicen, entre los defectos ponen, es que soy excesivamente ordenado. Y dices, bueno, ¿y eso por qué es un defecto? El exceso de orden no es un defecto. En todo caso, el perfeccionismo es un defecto. Eso es maquillar la realidad. Reconoce tu defecto. Eres un perfeccionista y eso no te ayuda porque estás buscando que todo sea de acuerdo a una cierta norma. Eso en la educación hace un daño terrible. Pero entonces, descubrir los defectos me lleva a que yo tenga algo en que luchar. Si no encontrase defectos en mi manera de actuar, si mi hijo no encontrase defectos en su manera de actuar, no podría mejorar.
Pero las personas optimistas ven en esos defectos un área de mejora, un reto distinto a una persona que solo ve algo que hago mal. Rafa Nadal, nuestro gran ídolo, y es que yo soy gran fan de Rafa. Estas son declaraciones de hace unos años, previo a la final del Roland Garros, que por cierto ganó la 12 y entonces ganó la 13. Pero bueno, esto es lo que decía en ese momento. De momento he ganado 11 Roland Garros. Y es una cifra muy complicada. Se tienen que dar muchos factores para poder conseguirla. Si lo he hecho yo, que me considero una persona bastante normal, entiendo que vendrá alguien y también lo conseguirá. Eso es ser una persona optimista. Porque no le molesta de ninguna manera que venga alguien más a conseguir lo mismo. Porque no está comparándose. Porque alguien con optimismo piensa que las cosas pueden ser incluso mejores de las que él lo ha hecho. Y eso ayuda y un montón. Y tal vez nuestro Carlitos Alcaraz lo consiga también, ¿no? Bien. Quinta y última característica, bueno, al menos de las que yo he descubierto, las personas optimistas. La persona optimista disfruta del presente. Por supuesto, no se angustia pensando en lo mal que ha salido. Ni está solamente esperando que las cosas salgan bien. El hoy y ahora, que eso es lo importante. ¿Cuántas veces, y eso te lo planteo en serio, especialmente a los padres varones? Yo muchas veces he escuchado este planteamiento de algunos padres varones. En este momento de mi vida tengo que trabajar. Me toca currarle al asunto para que mi familia tenga una situación a gusto, para que puedan vivir económicamente bien, olvidándose de que el presente pronto será pasado. Una persona optimista no está solamente haciendo planes, sino disfrutando el momento actual, conectando con el aquí y el ahora, lo que ayuda a ver muchas cosas positivas en lo que pasa. Si yo solo estoy pendiente de lo que viene, si solo estoy pendiente de lo malo que ha sucedido o de lo bonito que era antes, no disfruto el momento actual. Por eso mismo te animo a que transformes tu día en un reto y para los niños en un juego. Los niños tienen que jugar constantemente y a nosotros también nos gusta el juego. Por eso, preguntas como esta, por ejemplo, cuando le llevas al cole, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Con quién vamos a jugar? ¿A quién podemos ayudar? Y entonces eso representa un reto que les hace moverse. Pero también entender que las reglas son básicas, son parte del juego. Y entonces las reglas que yo pueda poner en casa, las normas que ponga en casa, los límites que pongamos como padres, tienen que entenderse en esa perspectiva. Todo esto es un juego. Y no por ser juego es falta de seriedad, sino es divertido. La vida es divertida, por favor. ¿Por qué no disfrutarla? Y entonces los hijos entenderán que hay unos límites en la vida, pero que los límites no son malos. Los límites son necesarios para poder desarrollarse adecuadamente. Ahora, si tuviéramos que ponernos muy quisquillosos, y con esto termino, hay una crítica que se le puede hacer a la persona optimista, y es la ingenuidad. Una persona ingenua es aquella que no ve maldad en ningún lado, que no ve errores, que todo lo pone en el sentido positivo. Claro, eso es un defecto. Es un defecto porque no es realista. Ahora, quiero decirlo con toda claridad. La persona optimista no es ingenua porque es realista. El ingenuo no. El ingenuo no es realista y trata de ver e incluso de maquillar la realidad para que se vea bien. No. El optimista reconoce que hay cosas que no salen del todo bien y no pasa nada. No pasa nada. Reconocerlo no entorpece las cosas, sino al revés, me da oportunidad, me da ese lanzamiento que puedo hacer hacia algo mucho mejor. Por eso, si queremos hijos felices, que seguramente es lo que tú quieres con tu hijo, ni premios ni castigos. Ni premios ni castigos.
sino consecuencias. Porque educar en libertad, en responsabilidad, implica que yo entienda que esto es necesario y que eso es parte de mi vida y que eso me va a ayudar muchísimo más. Por lo tanto, explicar las consecuencias. Hombre, las primeras veces, porque las siguientes tu hijo mismo podrá encontrar las consecuencias de sus actos. Y cuando encuentre las consecuencias, también aprende que puede aprender de esa situación, que le puede sacar de positivo a ese error. Por lo tanto, no castigar. Como padre de familia, no me sirve de nada castigar, porque eso es una autoridad externa que se sobrepone al aprendizaje de los hijos. No, castigos no. Más aún, traslada la responsabilidad a tu hijo. Ya que sucedió algo que no estaba bien, hijo, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Y tal vez él mismo, ella misma, al pensar en una consecuencia, se ponga un castigo mucho mayor que el que tú hubieras puesto. Y entonces tú rebajas el castigo y quedas muy bien, porque eres buena gente. Que ellos mismos decidan libremente realizar actos buenos o malos. Y si hacen actos malos, que asuman las consecuencias de sus hechos. Eso es ayudarles a vivir en optimismo, a darse cuenta de que hay cosas que no salen del todo bien y que por lo tanto tienen una consecuencia, pero que lo bueno siempre da gusto. También necesitan verlo. Bien, yo cierro con esta frase de Churchill, que a mí me encanta y la he hecho mía. Y es más, la digo en primera persona. Yo soy optimista. No me parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa. Seamos optimistas, más aún en la educación de los hijos. Veamos lo positivo, hagamos cumplidos, que se aprende de cada situación, vivamos en el aquí y el ahora, y entonces habrá una alta autoestima. Sí, Javier. Nos ayudará muchísimo en la educación. Bien, por último, quiero recomendarles, si alguno no conoce, el podcast del menos común de los sentidos. Aquí, si acercas tu móvil, podrás accesar a las diferentes opciones, ¿no? Para que puedas escucharlo si quieres profundizar en estos temas, que no solamente son temas de educación, sobre todo están pensados para la mejora personal. ¿Qué tal, Javier? Utilidad, adelante, y si no, una carta por WhatsApp. En cualquier plataforma de podcast o si necesitas comunicarte, pues también en el Instagram es posible. Bien, aquí termino yo. Pongo aquí abajo la manera de encontrarme, ya sea en Instagram o en Twitter, si quieres continuar esta comunicación. Bien, y abro a preguntas o comentarios que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Pablo. Mira, yo quería comentarte, bueno, mi esposa y yo tenemos tres hijos, ¿no? Dos están entrando en la adolescencia, ¿no? Bueno, un poco están, uno tiene 13 años y otro cumple hoy 12 años, precisamente, ¿no? Hombre, muchas felicidades. Te las daremos, Andrés. Entonces, me ha llamado bastante la atención alguna de las los castigos, ¿no? Y bueno, hay veces, ¿no? Que es un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Cuando ves en uno de tus hijos, ¿no? Pues una dificultad, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, pues una dificultad que tú a lo mejor ves muy clara. A lo mejor no es tal dificultad, ¿no? A lo mejor pues un tema de ¿Cómo ser optimista, ¿no? Cuando ves que a lo mejor, bueno, pues un tema a él o a ella, ¿no? Pues le hace sufrir, ¿no? ¿Cómo poder ayudarles, ¿no? En ese momento. Pues mira, de entrada, Mariano, tener muy claro que la personalidad tiene dos partes, el temperamento y el carácter.
El temperamento, y esa es la parte de la que estás hablando, que es como la parte más biológica. Incluso puedes reconocer que ese defecto que tiene tu hijo lo ves, no sé, en tu suegra o en un tío. Claro, porque es esa parte biológica con la que venimos. Ya está, así digamos, así nació. Ahora, ¿dónde está el optimismo? En el carácter, porque la segunda parte, que es el carácter, es lo que yo configuro de mi personalidad. Y eso es un trabajo constante, que a través de las virtudes, del esfuerzo, de la repetición, voy modificando mi temperamento y haciendo un carácter. Estas dos cosas me dan la personalidad. El optimismo está allí. O sea, yo sé que mi hijo puede ser mejor. Ahora, él necesita o ella necesita reconocerlo. Y entonces tal vez no se da cuenta de que algo lo está haciendo mal. Y entonces el papel de los padres es hacer preguntas. Porque tal vez tienes un hijo que se enfada fácilmente. Entonces, en vez de gritarle y enfadarte tú, lo que hay que hacer es, a ver, hijo, ¿cómo te sientes cuando te enfadas? Y no te va a decir, bien, me encanta estar enfadado. Evidentemente no, a nadie le gusta. Y entonces le ayudas a reflexionar para que él mismo pueda ir sacando, a ver, ¿dónde necesito tener un poco más de paciencia o ver las cosas con más tranquilidad o con más optimismo? O tal vez te pida ayuda. Pero claro, si uno ante los efectos de los hijos también se enfada y reclama y critica, los hijos no van a acudir a nosotros para pedir ayuda. Muy al contrario, nos van a sacar la vuelta. Cuando en cambio estamos dispuestos a dialogar y ser un coach para nuestros hijos, un buen educador, pues claro que ellos siempre acudirán, porque nuestra experiencia también nos ayuda. También puede suceder que aquello que intentamos ayudar a los hijos, y pues yo no sé cómo hacerlo, y entonces pido ayuda. Hombre, si vas a un colegio donde tienen preceptoría, pues muy fácil, ¿no? Pero si no, también siempre hay oportunidad de acudir con algún experto en temas educativos para que les sugiera cosas concretas para mejorar. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más, Gloria, José Luis? Gloria, el micrófono, a ver. Perdón. Hola, Pablo. Mira, yo estaba pensando, cuando comentaste el tema de los castigos, claro, es muy bonito, ¿no? Lo de no castigar es muy bonito, pero sí que es verdad que a mí se me ocurren cosas que es muy fácil que ellos vean las consecuencias, ¿no? Pues, por ejemplo, no van estudiando, pues consecuencias, ¿no? No van haciendo algo y se quedan atrás. Pero luego hay otras cosas que, ejemplos que me venían a la cabeza, tareas de casa, ¿no? Que no pueden hacer, ¿no? O no hacer la cama, o, vale, entonces, consecuencias, para ellos no existen, ¿no? Entonces, sobre eso es complicado, ¿no? Porque es difícil que vean lo negativo, entonces no usamos castigos, pero entonces, ¿qué usamos? El buen diálogo, ¿no? Claro. Digo yo, ¿sí? Pues mira, por ejemplo, en este caso que has puesto de hacer la cama, una consecuencia concreta es, si yo hago la cama es un servicio que me hago a mí mismo, porque yo quiero las cosas bien hechas. Entonces, hombre, si no hago un servicio por mí, tal vez puedo hacer un servicio por los demás, ya que no me doy cuenta de lo mucho que me sirve. Entonces, la próxima semana no solo voy a atender mi cama, voy a atender la cama de mis papás, para que me dé cuenta de lo mucho que estoy yo, porque papás se van a poner contentos. Entonces, es una oportunidad de hacer ver que los servicios personales también son cosas positivas, porque esto me hace crecer. Tal vez las consecuencias en muchos de los casos no se vean tan evidentes, y es la oportunidad que tenemos los padres de sugerir. Entonces, si yo pienso que esto podría ser un castigo, y podría serlo, ¿no? Ah, como no has tendido tu cama, ahora vas a hacer también la mía. Y eso se ve como un castigo. Pero en cambio, hijo, ya que no consigues tender tu cama, te vamos a ayudar. Entonces ahora, esta próxima semana, vas a tender la cama nuestra para que puedas ir aprendiendo. Te voy a ayudar, por supuesto. Y entonces, claro, eso hace que cuando nosotros nos involucramos también en el castigo, cuando compartimos con ellos esa consecuencia,
ellos se sienten apoyados y no simplemente enfrentados a una realidad espantosa por la que están pasando. Somos parte de su vida y por lo tanto los padres que además debemos de llevarles de la mano en este proceso de educarse a sí mismos, cuando además partimos con el ejemplo, vamos por delante, les acompañamos en el camino, pues para ellos es mucho más sencillo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Quería comentar una cosa que pusiste en una diapositiva, ¿no? Que decía que el positivo es aquel que vive el presente, ¿no? Sí. Y no sé qué opinas de una frase muy común, que es que un porcentaje muy alto de cosas de las que tú te imaginas que van a pasar, finalmente no suceden, ¿no? Y eso te quita pues mucha energía, ¿no? Y eso va en contra del positivo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque mira, hombre, uno podría pensar que uno actúa con esperanza, ¿no? Y estoy buscando algo mejor. Sí, pues, pero mi esperanza también tiene que estar fundada en la realidad. Hombre, esto es un ejemplo que suelo poner. Yo con mi 1,70 de estatura y mis 42 años, nunca voy a ser basquetbolista profesional. Es evidente. Y yo puedo estar esperando, no, algún día tendré la oportunidad de jugar en la NBA. No, eso no va a suceder. No va a suceder. Es un ejemplo muy tonto el que yo he puesto. Pero me parece que cuando uno se plantea el futuro con optimismo, no quiere decir plantearse cosas irreales, porque eso no va a pasar. O lo que algunos dicen, ¿no? De basta con que lo desees para que suceda. Hombre, dice Marian Rojas que a la gente no le suceden cosas buenas porque no sabe qué quiere que le sucedan. Claro, también hay que hacer planes y desear cosas, pero como ella misma también lo dice, hay que poner en esos castillos en el aire, hay que poner cimientos. Y entonces, si yo me planteo cosas grandes, pero no veo la manera de llevarlas a cabo, estoy en las mismas. Y aquello me va a parecer, pues, un sueño irrealizable que me va a angustiar, me va a decepcionar, me va a deprimir. Qué terrible, ¿no? Claro que hay que hacer planes de futuro y cosas muy buenas y optimistas. Pero entonces, ya que me planteé este plan a una semana, a un año, a 10 años, ¿qué necesito ir haciendo para que sea una realidad? ¿Qué me toca hoy para que ese plan de 10 años sea una realidad? De acuerdo. Bueno, Pablo, mira, yo la verdad, bueno, sobre todo, bueno, darte las gracias por, la verdad, estar tan cerca, la verdad. Me encantaría que vivieras en Vigo. Si vivieras en Vigo, tendría machacado de preguntas. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu buen humor, por tu optimismo, por acompañarnos hoy tan temprano, ¿no? Desde México. Invitarte a, porque yo sé que alguna vez vienes por España, ¿no? Sí. Espero que pronto sea por Vigo también. Pues a eso vamos, ¿no? Cuando vengas por Vigo, nos encantará, bueno, pues invitarte, ¿no? Y tener algo contigo, pero que sea especial y, bueno, después comer una buena comida española y nada. Daros las gracias a todos. Bueno, Pablo, cuando grabemos la charla te la haré llegar, ¿vale? Claro, gracias. Y nada, y nos vemos en Spotify. Te escucho en Spotify, ¿vale? Muy bien, no, el agradecimiento es mío por darme esta oportunidad de poder convivir con gente del otro lado del mundo. Me encantan estas posibilidades que nos brinda la tecnología. Y sí, la próxima vez que vaya a España, seguro daremos la vuelta por Vigo. Bueno, muchas gracias a todos y un millón de gracias. Vale, Pablo, muchas gracias, Pablo. Gracias. Gracias muchas gracias por vuestra colaboración. Chao a todos. Adiós.